Bueno, para nosotros este cuarto congreso es sumamente importante por varias cosas. Primero porque es un momento político difícil que estamos atravesando en nuestro país, un momento en donde se está agudizando la represión a los trabajadores y al pueblo, en donde se está aplicando a rajatabla el neoliberalismo, que significa desempleo, bajos salarios, persecución a los trabajadores. En cuanto a la injusticia social, las diferencias sociales, la explotación de los trabajadores, la falta de contrato colectivo, la falta de libertad sindical. Entonces la lucha nuestra aquí en Paraguay y la lucha internacional apoyando a la CUT-A en Paraguay se centra precisamente en eso. Y yo creo, y lo voy a decir hoy en el discurso, creo que nosotros tenemos que apoyar que Paraguay sea llamado por el convenio 87 y 98 a la lista de la OIT considerada cada año en la conferencia internacional. Y además de la aprobación de leyes principales que tienden a atacar la soberanía nacional, la ley de alianza público-privada, que es una ley privatista, que nosotros consideramos va a ser la entrega total de todo el patrimonio nacional. Habla de infraestructura hasta servicios públicos. Entonces eso está pendiente sobre nuestra cabeza la aplicabilidad de esa ley y da plena potestad al Ejecutivo para hacer las reglamentaciones pertinentes sin que el Senado tenga que estudiar la viabilidad o la factibilidad de esas contrataciones. Importante es el Congreso porque nosotros vamos a debatir en este momento los siguientes 5 años de la política que tiene que desarrollar la CUT-A frente a este modelo económico que impera en el país, frente a este nuevo sistema político que gobierna el país, porque ya no es un sistema estrictamente político partidario, por ejemplo, es un sistema de un gobierno unipersonal, empresarial, incluso enunciado
como narcopolítica. Un fraternal saludo a todos y a todas en nombre de la CUT-A. Ya hace unos días más cumplimos 14 años de vida orgánica al servicio de la clase obrera y los trabajadores, desarrollando la organización sindical clasista y combativa al servicio de los intereses de la mayoría de nuestro país. Bienvenidos y bienvenidas al cuarto Congreso Ordinario de la CUT-A, construyendo un nuevo orden social y fortaleciendo el poder de los trabajadores. Asistimos a este Congreso Ordinario en medio de una grave crisis social, política y económica. En nuestro país crece la inseguridad, la delincuencia, el desempleo directo, crece la deuda externa, la maquila, crece la dependencia, crecen las necesidades en educación y salud pública, crece la persecución y la represión a las organizaciones sindicales, campesinas y estudiantiles, como consecuencia de la implementación de la política neoliberal. Crece la macroeconomía que enriquece a unos pocos y empobrece a muchos como consecuencia de la injusta y peligrosa distribución de la riqueza. Compañeras y compañeros, nuestro combate al neoliberalismo es de confrontación directa y con propuesta. Por eso hemos apostado también al diálogo social. Pero si esta no tiene respuesta, nuestra continuidad en las mesas respectivas está en peligro. Y este Congreso se pronunciará al respecto. No habrá justicia social mientras siga este neoliberalismo. Por eso estamos en contra de la entrega de la soberanía y del patrimonio nacional. Nuestro repudio y rechazo a la ley de alianza público-privada no es solo de ahora. Esta es una posición histórica de la CUT auténtica y seguiremos dando batalla con el conjunto del pueblo organizado. Reclamamos justicia para los obreros sin trabajo, campesinos sin tierra, para los pobres y excluidos, hombres y mujeres que se organizan y luchan por un Paraguay sin explotados ni explotadores. Nuestro pleno respaldo a los jóvenes estudiantes que reclaman más educación y menos represión y que hace unos días fueron atropellados en su derecho. Estos jóvenes luchadores. Política que perpassa por todos os continentes. Todas as vezes que o mundo entra em crise, as alternativas que eles encontram são sempre as mesmas. É ajuste fiscal, é fazer a reforma trabalhista, não tem coragem de enfrentar o setor financeiro. Eu acho que vocês se lembram, alguns anos atrás, quando teve a crise financeira, nós do movimento sindical dizíamos na época, e acertamos na análise, os governos vão socorrer o sistema financeiro, vão canalizar uma enorme quantidade de recursos para resolver o problema dos bancos. Em algum momento, os governos vão recorrer a alguém para poder resolver o seu problema de caixa, que é o que eles estão fazendo agora. Reforma trabalhista para resolver o problema de caixa dos governos. Porque la plata está con los ojeros, la plata está con los banqueros, la plata está con los exportadores de carne. Ahí es donde se concentra todo el dinero y evidentemente eso es lo que hay que discutir. Porque después de la huelga de maestros, la prensa y todo el sector oficial concentran la atención, la discusión en el tema de que se va a descontar los días de huelga. Y ahí toda la ciudadanía opina. Pero a donde tiene que centrar su atención la ciudadanía es en que los ricos en este país no pagan impuestos y tienen que pagar impuestos para solucionar la pobreza. Está sindical. Yo tuve la oportunidad de hablar con el ministro en Lima y le dije, ministro, hace tiempo que tenemos noticias de que los sindicatos que se crean no son legalizados, que hay cientos de sindicatos que no son legalizados. Él me dijo que no es así.
Pero hoy el presidente de la central, la CUT-A, vuelve a decir eso. Aquí no hay libertad sindical. Aquí no hay derecho a la contratación colectiva. Entonces, compañeros y compañeras, en presencia de mis colegas del sindicalismo internacional, con quienes nos encontramos en la OIT, muchas veces les digo lo siguiente: el caso paraguayo, y lo he hablado también con João Felício, el caso paraguayo merece especial atención dentro de la OIT. Y es claro para nosotros que para la OIT el derecho de la huelga es esencial para el diálogo social. El derecho de la huelga es indispensable como elemento disuasivo para fortalecer el diálogo social. El derecho a huelga es el derecho más importante para fortalecer el diálogo social. Por eso es necesario reafirmar la trascendencia que tiene ese derecho para encontrar salidas y soluciones a los problemas que se nos presentan cotidianamente. En una democracia, y lo ha dicho la CUT auténtica, en una democracia es esencial no solamente el derecho como tal, sino la posibilidad del derecho. Por eso la movilización es esencial para garantizar el derecho y la posibilidad del mismo. La presencia de delegados internacionales de gran magnitud para nosotros es muy importante. La cantidad y la calidad de los delegados que tenemos presentes para nosotros es sumamente importante, porque significa el gran respaldo internacional que goza la CUT auténtica en este momento, y demuestra al gobierno y a las autoridades del Paraguay de que la CUT auténtica no está solo en el continente y en el mundo. Lo que alguna vez ya manifestamos lo volvemos a repetir: los trabajadores de Uruguay no nos vamos a inmiscuir, porque somos primero que nada defensores desde toda la vida de la libertad y de la no intervención en ningún país, de ninguna parte y de ningún medio. Lo que sí somos, desde el fondo de nuestra historia, muy solidarios. Y si hace falta, y si los compañeros de Paraguay lo piden, ya lo dijimos alguna vez, el puerto de Montevideo queda parado de un día para el otro para todas las cargas de Paraguay. Esperamos que esa mesa de diálogo traga resultados positivos para el Paraguay. A mí me parece que es contradictorio, como decía Javier, que un empresario tenga todas las garantías de trámite rápido o express, y que los paraguayos en las distintas generaciones, en la reproducción, digamos, del trabajo, tengan que esperar, digamos, mucho tiempo para poder tener una organización que en este tiempo potencia la democracia. Cuando unos trabajadores son bastante valientes y hartos ya de las violaciones y que forman un sindicato, ya saben lo que va a pasar, cuáles serán las próximas etapas. También hay rigor en la aplicación de lo que es la libertad sindical, es decir, que se necesita otorgar la libertad sindical para que los empleadores no echan a los trabajadores cuando ya se enteran de que quieren formar un sindicato. Porque si tarda un año, ¿qué protección tienen los trabajadores? No tienen protección sindical, porque no se otorga la licencia del sindicato. Entonces, sin esa garantía, no creo que podemos hablar de libertad sindical. No sabemos si es por la propia convicción del gobierno paraguayo o es por presiones del empresariado. En cualquier caso, sea una razón u otra, nosotros como movimiento sindical estaremos dispuestos a recordárselo siempre al gobierno paraguayo que la vía es otra. Y lo recordaremos por muy diversos caminos, o bien interviniendo en la Conferencia Internacional de Trabajo en la OIT, presentando el caso paraguayo, o visitando las embajadas y consulados paraguayos en nuestros países, para recordarles desde la calle que en Paraguay sigue sin aplicarse algo tan elemental como el Convenio 87, que el gobierno paraguayo suscribió. Y nuestra presencia aquí tiene un poco que ver con esto, que es una especie de prestar apoyo moral, de expresar nuestra solidaridad con un movimiento sindical
que a pesar de todas las dificultades está vivo, que intenta salir adelante, reconstruirse y que no afortunadamente, por lo menos en amplios sectores de él, no ha entregado las banderas ni se ha tirado al suelo, ¿no? Yo creo que es una lucha bastante heroica la que hace el sindicalismo en Paraguay. Lo social, yo creo que es correcto lo que se ha planteado hoy, de también transmitirle a los trabajadores de que en algunos casos estamos ganando, porque si nunca contamos una que ganamos, la pregunta es ¿por qué voy a organizarme en un lugar que siempre se está perdiendo? Entonces yo creo que el mensaje que daba Bernardo hoy de lo que fue la reunión con el ministro de Trabajo, más allá de todo lo que conocemos del ministro, de Cartes, de que van a querer hacer cosas en contra de los trabajadores y de los sindicatos, el tema de que haya tenido que anunciar un mecanismo para agilizar la tramitación de los sindicatos, yo lo considero como que se ha ganado, y lo ha ganado la ACUTA, y lo ha ganado con acompañamiento internacional, porque no fue mágico el acompañamiento, sino que es una construcción política de muchos años, y eso hay que transmitirlo hacia la clase trabajadora paraguaya, con que perdemos en muchos casos, pero también en muchos casos ganamos. Las organizaciones sindicales participantes de la Conferencia Internacional La Libertad Sindical como Instrumento del Desarrollo, ante la realidad existente en el Paraguay, expresada por los delegados y las delegadas participantes de este encuentro, analizada en el debate desarrollado en este día y considerando que sin libertad sindical no existe democracia, que fortalecido el movimiento sindical se fortalece la democracia, que la esencia del sindicalismo es la justicia social y que sin justicia social no existe dignidad. Por lo tanto, cualquier atropello a la libertad sindical es un atentado a las libertades democráticas y a la misma dignidad. Que el actual gobierno declara tendencia neoliberal, violenta la libertad sindical y los convenios internacionales como el 87 y el 98 de la OIT. Que el gobierno utiliza la mayoría parlamentaria para hacer aprobar leyes contrarias a los intereses de la mayoría, en algunos casos hasta violando la propia Constitución Nacional con la modificación de la Ley de las Fuerzas Armadas que autoriza al Poder Ejecutivo su utilización como fuerza represiva interna. La mayoría parlamentaria ha aprobado leyes como la llamada de responsabilidad fiscal, la de alianza público-privada. Estas legislaciones no son otra cosa que la formalización de políticas de privatización y o enajenación del patrimonio nacional. Así también han aprobado legislaciones como la del primer empleo, la de MIPYMES o el tratamiento de la ley de maquilas, que son violatorias al Código Laboral y favorables a la precarización, desregulación y liberalización laboral, que somete a los trabajadores